¿Cómo comprimir tablas en SQL? Usando Data Compression para Row y Page. En el mundo de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento es clave, especialmente cuando manejamos grandes volúmenes de datos. En SQL Server, una forma efectiva de hacerlo es mediante la compresión de tablas. Hoy les explico cómo usar las opciones Data Compression, Row y Page, sus diferencias. ¿Qué es la compresión en SQL Server? La compresión reduce el tamaño de los datos almacenados en disco, lo que puede mejorar el rendimiento en lecturas, escrituras y ahorrar espacio. SQL Server ofrece dos tipos principales de compresión a nivel de tabla o índice. Row Compression, compresión de fila. Optimiza el almacenamiento de cada fila individualmente. Elimina espacios en blanco y usa representaciones más eficientes para datos variables, como varchar. Es ideal para tablas con datos variados y no requiere mucho procesamiento extra. Beneficios: reduce el tamaño entre 10 y 30% típicamente, con bajo impacto en CPU. Casos de uso Row Compression. Como mencionamos anteriormente, esta solución es la más recomendable en tablas que contienen numerosos valores null o ceros, así como en aquellas con columnas de tipos de datos de longitud fija, especialmente cuando existen limitaciones de recursos o nos encontramos cerca del límite de uso de la CPU. En cambio, si no se presentan restricciones de CPU, podremos optar por el siguiente tipo de compresión, como veremos a continuación. Upper Page Compression, compresión de página. Va un paso más allá de la compresión de fila. Aplica compresión a nivel de página 8 KB, usando técnicas como prefijos y diccionarios para eliminar redundancias entre filas en la misma página. Es más agresiva y puede ahorrar más espacio, hasta 50-70% en algunos casos, pero consume más CPU durante operaciones de escritura. Recomendada para tablas con datos repetitivos como en warehouses. Casos de uso Page Compression. En este caso, los escenarios de aplicación son más específicos que en el tipo anterior. La compresión a nivel de página resulta especialmente útil en tablas de archivos históricos y en tablas de solo lectura. También puede considerarse en bases de datos con grandes volúmenes de información repetitiva, siempre que el consumo de CPU no represente una limitación. Finalmente, en servidores donde el principal cuello de botella sea la ES de disco, como suele ocurrir en entornos como Azure, los beneficios pueden ser aún más significativos. Nota importante: la compresión Page incluye automáticamente la compresión Row. Solo está disponible en ediciones Enterprise, Developer y Evaluation de SQL Server. Siempre evalúa el impacto en rendimiento antes de aplicarla en producción. Evaluación del impacto en el almacenamiento. Antes de implementar la compresión, es fundamental analizar su impacto potencial en el almacenamiento con el fin de dimensionar correctamente los beneficios que puede aportar. Para ello, SQL Server ofrece el procedimiento almacenado del sistema SP Estimate Data Compression Savings, el cual permite estimar el ahorro de espacio obtenido con los distintos tipos de compresión. Resultado: el procedimiento devuelve una estimación del espacio de almacenamiento actual y el espacio proyectado tras aplicar la compresión. Los resultados incluyen Size with Current Compression Setting, tamaño actual de los datos; Size with Requested Compression Setting, tamaño estimado después de aplicar la compresión seleccionada; Savings in Bytes, ahorro en bytes obtenido con la compresión; observaciones. El procedimiento almacenado SP Estimate Data Compression Savings permite calcular el ahorro de espacio que se podría obtener al habilitar la compresión en una tabla, índice o partición. La estimación puede realizarse considerando los distintos tipos de compresión disponibles en SQL Server: fila, página, almacén de columnas archivado o desde SQL Server 2022, también XML fuera de fila. Reducción estimada de tamaño. Por ejemplo, si el tamaño promedio de una fila se reduce en un 40%, potencialmente el tamaño total del objeto también podría disminuir en esa proporción. Sin embargo, el ahorro real depende de factores como el fill factor y el tamaño absoluto de la fila. Ejemplo: una fila de 8000 bytes que se reduce en un 40% seguirá requiriendo una página de datos completa, por lo que en este caso no se obtiene ahorro alguno. Y resultados adversos. Si la estimación muestra que el tamaño aumentaría en una tabla o índice sin compresión, significa que la mayoría de las filas utilizan casi toda la precisión de los tipos de datos definidos. En este escenario, la sobrecarga añadida por el formato comprimido supera el beneficio, por lo que no se recomienda habilitar la compresión. Estos casos son poco frecuentes.
Uso en tablas ya comprimidas. También es posible ejecutar el procedimiento sobre una tabla que ya tenga compresión habilitada, con el fin de estimar el tamaño promedio que tendría la fila si se eliminara la compresión. Bloqueos durante la ejecución. El procedimiento adquiere un bloqueo de intención compartida ICE sobre la tabla mientras se ejecuta. Si no es posible obtener dicho bloqueo, el procedimiento quedará en espera. El análisis se realiza bajo el nivel de aislamiento predeterminado de READ Committed. Implementación de la compresión. Después de haber realizado la evaluación del impacto en el almacenamiento y confirmado los beneficios que puede aportar, el siguiente paso consiste en aplicar la compresión en las tablas o índices seleccionados. Este proceso se lleva a cabo de manera sencilla a través de instrucciones específicas en SQL Server, que permiten habilitar la compresión de acuerdo con el nivel deseado, fila o página, y ajustarse a las necesidades de cada escenario. A continuación se muestran los comandos que podemos utilizar para implementar la compresión de forma práctica y controlada. En SQL Server, la compresión de tablas e índices, Row Compression y Page Compression, ofrece más beneficios que solo reducir el tamaño en disco. Aquí tienes los principales beneficios adicionales. 1. Ahorro de espacio en disco. Reduce el tamaño de las tablas, índices y particiones. Permite almacenar más datos en el mismo espacio físico. Disminuye costos de almacenamiento. 2. Mejor uso de la memoria. Buffer Pool. Al comprimirse los datos, caben más filas en cada página de datos. SQL Server puede mantener más información en memoria RAM. Esto reduce la necesidad de lecturas desde disco, acelerando consultas. 3. Reducción del I/O. Al ser los bloques más pequeños, se leen y se escriben menos páginas en disco. Esto mejora el rendimiento en consultas que acceden a grandes volúmenes de datos. Disminuye el tráfico en el subsistema de almacenamiento. 4. Mejor rendimiento en consultas. Algunas consultas, especialmente las de tipo analítico o de lectura intensiva, se benefician porque se requiere menos tiempo para mover datos comprimidos desde disco a memoria. Al combinarse con índices comprimidos, mejora la velocidad de búsqueda. 5. Optimización en copias de seguridad y replicación. Al reducirse el tamaño de las tablas e índices, las copias de seguridad ocupan menos espacio y se ejecutan más rápido. En replicación y mirroring, el tráfico de datos disminuye, lo que mejora la latencia. 6. Escalabilidad y eficiencia en sistemas grandes. En entornos con data warehouses o bases de datos OLAP, la compresión es clave para manejar terabytes de información con mejor eficiencia. Facilita cumplir acuerdos de nivel de servicio, SLAs, al mejorar tiempos de respuesta. 7. Compatibilidad con particionamiento. La compresión puede aplicarse a nivel de partición, lo que permite balancear rendimiento y espacio. Datos históricos comprimidos, menos accedidos. Datos recientes sin comprimir, para máxima velocidad de escritura. 8. Menor costo operativo, menos espacio en disco, menor necesidad de almacenamiento adicional, menos tráfico de red en backups y replicación. Posible ahorro en licencias de hardware, almacenamiento según el uso. Consideración importante. La compresión requiere más CPU para comprimir y descomprimir los datos. Normalmente compensa porque la reducción en I/O es mayor que el costo adicional de CPU, pero en sistemas con alta carga de CPU puede impactar negativamente. Conclusión del uso de Data Compression. La compresión en SQL Server es una funcionalidad avanzada que reduce significativamente el espacio utilizado en disco y los volúmenes de lectura, I/O, lo que puede traducirse en mejoras sustanciales de rendimiento, especialmente en entornos con cargas intensivas de lectura. Antes de aplicar compresión, es recomendable utilizar el procedimiento SP Estimate Data Compression Savings, que realiza una estimación basada en una muestra real de datos en TempDB para proyectar cuánto se podría ahorrar con compresión por fila, página o column store, incluyendo XML fuera de fila desde la versión SQL Server 2022. Esta práctica permite tomar decisiones informadas, priorizando objetos con mayor potencial de ahorro y minimizando riesgos, como alta carga en CPU o impacto en TempDB. En resumen, la combinación de estimación previa y compresión selectiva optimiza el almacenamiento y el rendimiento de manera eficaz, siempre considerando el impacto en CPU y recursos temporales. ¿Qué piensas del uso de Data Compression? Comparte esta publicación si te fue útil. Te invito a recomendarlo y compartirlo con colegas y profesionales. Tu feedback ayuda a enriquecer la conversación y a seguir creando contenido de valor.